Bienvenidos a Corruptópolis, un podcast en el que diseccionamos la corrupción. Hola, ¿qué tal? Esto es Corruptópolis, y en este episodio analizaremos el tema de los paraísos fiscales y cuál es su vinculación con la corrupción. Benjamin Franklin decía que en este mundo no hay nada cierto salvo la muerte y los impuestos. Pero esta frase que todos conocemos ha sido replanteada por el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, porque nos ha dicho que si bien los billonarios aún no alcanzan la inmortalidad, se han vuelto más ágiles eludiendo al fisco. Aunque no existe una definición universalmente aceptada de paraísos fiscales, el Tax Justice Network, que es una organización internacional que aboga por la transparencia y la equidad en los sistemas fiscales a nivel global, los define como un país o jurisdicción que permite a las empresas multinacionales y a los particulares eludir el pago de los impuestos conforme a las reglas establecidas en los países en los que operan y viven. Esto es el famoso Estado de Derecho. Tales ventajas aplican por igual para políticos, artistas o empresarios, pero también para lavadores de dinero, financiadores al terrorismo y para grupos extremistas que buscan ocultar al beneficiario o al controlador real de la empresa o cuenta de banco. Buenos días, buenas tardes, o tal vez buenas noches. Esto es Corruptópolis y somos Rogelio Ibarra y Salvador Mejía. Frente de mí tengo a don Rogelio. ¿Cómo estás? Muy bien, Salvador. Saludos a la audiencia. Saludos a la banda. A la banda. Oye, mi querido Rogelio, hoy tenemos una chamba muy interesante por delante que es explicar la corrupción al amparo de los paraísos fiscales. Y digo que es interesante porque ya existe un concepto preestablecido en el imaginario popular, Sí. sobre todo después de los Panama Papers y las 3 investigaciones posteriores, que fueron 3, existe esta idea ya muy arraigada de que los paraísos fiscales son malos, de Malolandia, y creo que esto no necesariamente es cierto. Al final del día, no está penado el que tú tengas una cuenta bancaria o que abras o que origines una empresa en un paraíso fiscal. No puedo creer lo que me estás diciendo, Salvador. O sea, tú estás yendo contra toda la corriente y tú lo que me estás diciendo es que tener dinero en un paraíso fiscal no es sinónimo de corrupción, ni es poco ético, ni es algo que esté mal. A ver. O sea, tú tienes cuenta en las Islas Caimán. Fíjate que hace muchos años tuve que ir a ver un cliente de último minuto a Panamá. Y sabemos que, Panama Papers, Ajá. Sabemos que Panamá es algo así como la cuna, el santo grial de los paraísos fiscales. Y de junta a junta, yo veía en las vitrinas, veía yo en los anuncios, cualquier cantidad de despachos, de firmas de consultoría que te ofertaban abrir una empresa en 2 segundos. Es algo así como ir a la frontera norte de México y ver anuncios en materia aduanera. Y de hecho, el chofer que yo había contratado para este viaje me preguntó en algún momento, no sé si de en serio o en broma, me dijo, abogado, ¿se va a ir usted sin constituir una empresa aquí en Panamá? ¿Cómo? Y obviamente, ¿cómo se va a ir? Es lo mismo de... ¿Realmente fuiste a Panamá? Te vas a ir sin comprarte un sombrero Panamá. Ajá. Y si yo te lo planteara así, obviamente la respuesta sería, pues claro que está mal, porque son empresas que buscan a través de capas y capas y capas de opacidad, buscan que no se sepa quién es el beneficiario final de los recursos, quién es el controlador de la empresa. Pero al mismo tiempo, yo tengo que decirte, Rogelio, que no son por sí solos algo malo. Y tengo 2 maneras de demostrarlo, si me permites. Adelante, por favor. Total. Porque yo en este episodio Ajá. voy a ser el abogado de Dios, no el abogado del diablo, el abogado de la buena conciencia, y yo voy a tomar la postura, no porque la crea, sino porque voy a asumir esa postura, de que los paraísos fiscales son muy malos y sirven para evadir impuestos y bla. Sí, pero me interesa conocer los otros ejemplos que tú has vivido. Y tienes toda la razón del mundo. A ver, vamos a ponerlo en orden. Tan son malos o tan son buenos en la medida en la cual tú decidas utilizarlo. Es idéntico que abrir una cuenta de banco en México, Rogelio. Es decir, si yo abro una cuenta de banco para pagarle a mis trabajadores,
pues entonces voy a estar en cumplimiento con la ley de instituciones de crédito, sin tema. Cumplo con todos los requisitos, cumplo con mis obligaciones y entonces todo va a estar bien. Ahora imagínate, por otro lado, que yo utilice esa cuenta de banco para lavar dinero. ¿Te queda claro? O sea, creo que te queda claro que va a depender del uso que le des a ese vehículo financiero, claro, ¿no? Es lo que siempre hemos dicho, ¿no? Al final del día, las ficciones jurídicas o todos los vehículos financieros no es otra cosa que una herramienta. Yo puedo utilizar un martillo para hacer una silla o para reventarle la cabeza a una persona. Entonces, si estamos de acuerdo en eso, mi querido Rogelio, brincamos a la parte de las empresas fantasma, ¿no? Cuando nosotros nos enteramos, cuando el público en general entró en contacto con los paraísos fiscales, fue derivado de la filtración de datos de los Panama Papers. Y esto fue a través del Consorcio Internacional de Periodismo. Arman un sitio web, y esto es bien importante que el auditorio lo sepa, arman un sitio web muy bien hecho, muy fortalecido, donde tú vas a poder consultar una base de datos. Vas a poder ir filtrando por país, por entidad, y vas a ver si una persona o una empresa está o no en los Panama Papers. Y por el hecho de estar ahí, se sobreentendió que estaban realizando actividades ilícitas. Y esto le terminó por reventar en algún punto al consorcio. Y tuvieron que incluir un disclaimer enorme en su sitio web. Lo primero que te aparecía cuando entrabas era este gran disclaimer. Si me lo permites, voy a leer una parte muy selecta de... Y cito. Existen usos legítimos para las sociedades y fideicomisos offshore. La inclusión de una persona o entidad en la base de datos de filtraciones offshore del ICIJ no pretende, ojo Rogelio, no pretende sugerir o implicar que hayan incurrido en conductas ilegales o impropias. ¡Pum, perro! El disclaimer es un poquito más amplio. ¿Qué es lo que dice al final? Bueno, revisen, pero puede haber cambios, puede haber homonimias, y si hay algo que no esté bien, avísanos y lo modificamos. Entonces, si yo me meto a esta herramienta y googleo, la fuerza de la costumbre, y meto el nombre Rogelio Ibarra y me aparece un homónimo a ti, yo voy a pensar que tú estás violando la ley. De entrada está mal. Porque yo nada más traigo 200 pesos en la cartera. O sea, ahora supongamos que sí tienes una empresa en Panamá. De entrada, ¿ya cometiste un delito, Rogelio? A mí me parece que no. Esto es algo que yo he insistido mucho. Creo que es una cuestión... ¿No que dijiste que ibas a ser abogado de Dios? Ah, bueno, es que es una cosa... ¡Qué bandazo, licenciado! Una cosa es lo que yo creo. Tantos bandazos que creo que estamos en la mañanera. A ver. Para el público que nos escucha en Perú, Argentina, Ecuador sí. y España, la mañanera es la conferencia matutina de nuestro presidente actual. Es una suerte de stand-up. En donde se dicen muchos datos incorrectos. Falsos. O afirmaciones falsas o no verdaderas, pero con mucho sentimiento y sinceridad. Y lo anterior no es broma, damas y caballeros, porque ocurre a nuestras amigas y amigos de Latinoamérica. Pero síguele, Rogelio. A ver, entonces tú decías que no. Déjame plantear dos escenarios. O sea, el primero es, sí, como yo lo dije, el abogado de Dios, es decir, el abogado de la buena conciencia de lo que cree la mayoría de la gente, y la mayoría de la gente asume esta identidad que tú estás planteando. Yo tengo dinero en una jurisdicción que se considera un paraíso fiscal porque es de muy baja imposición o de nula imposición. Nula imposición, es correcto. Y entonces, de muy baja imposición, 3%, ¿no? O sea, casi nada o nada. Y entonces yo inmediatamente asumo que por lo tanto siempre están buscando ocultar dinero producto de actividades ilícitas o que siempre se trata de políticos o empresarios ligados en sus países de origen con la corrupción o que siempre se trata de defraudación fiscal. ¿No? Espérame, okay, ahí te voy a frenar porque tienes razón. Sí. Yo estoy consultando aquí la página de mis amigos de Quinto Elemento Lab, que fueron parte de este esfuerzo, que lo tienen diseccionado los mexicanos en los Panama Papers por políticos, familiares, empresarios, celebridades y religión. En políticos, Julio Scherer Ibarra, Armando Guadiana Tijerina, en paz descanse, Jorge Arganis,
Julia Abdalá, la no esposa de Bartlett, Paulina Díaz Ordaz, el hijo de Murillo, Patrón Laviada, o sea, hay un montón de políticos, colores, de pero todo el también, político. y obviamente si yo te digo, si te doy nombres de políticos, ¿qué vas a decir? Yo como Juanito Pueblo voy a decir, malandros, obviamente, malandros. Obviamente, el dinero mal habido. Pero creo que justo eso es lo que permea hacia la sociedad. Es decir, dentro de la sociedad no piensan en decir, se trata de una complicada y sofisticada planeación tributaria internacional que busca a través del aprovechamiento de diversas jurisdicciones de nula o baja imposición tener un beneficio que redunde en pagar menos impuestos de lo que te corresponde o en no pagar nada en tu país de residencia, que en este caso es, como decíamos al inicio en la introducción del episodio, donde operan o viven, ¿no? Esa es la identidad que se asume. Sin embargo, tú empezabas tu intervención señalando que hay muchos casos que te tocó ver en donde la razón por la cual fuiste a Panamá, en donde te tocó una cuestión en que tenías que salir de México, tú no tu cliente. Tu cliente tenía que salir de México y tenía que haber una protección a su familia y a su patrimonio. Sí, lo platicábamos fuera del aire antes de comenzar este capítulo. Que esa es la segunda parte de mi planteamiento. Uno, no, per se no es ilegal. Y lo segundo, y va a ir de la mano de cómo lo quieras utilizar. Lo segundo, hay algo llamado, Rogelio, planes de cash out. Es decir, son un derivado de los Business Continuity Plans o los Disaster Recovery Plan. Es decir, ¿qué diablos voy a hacer cuando todo se va al carajo? Nosotros no estamos dando un dato, no va a dar un dato más allá de lo que yo debo, pero vivimos tú y yo en la Ciudad de México y todavía gozamos de cierta seguridad, Rogelio. Así es. Todavía podemos venir caminando, hoy veníamos caminando aquí a la oficina para grabar sin ninguna preocupación, con computadoras en mano, pero hay lugares, por ejemplo, Taxco, que la delincuencia está desbordada. Hay lugares a los cuales tú ya no puedes salir a partir de cierta hora. Imaginemos, Rogelio, que tú eres un empresario y que estás siendo objeto de amenazas por parte de la delincuencia organizada. ¿Qué haces para proteger? Y también hace rato teníamos este debate previo a comenzar a grabar. ¿Qué pones primero a resguardo? ¿Tu familia o tu patrimonio? Y ahí es donde entra la maravilla del debate de los Business Continuity Plans o de los planes de cash out. Cash out, sacar mi dinero. Tú no puedes sacar, Rogelio, a tu familia de una situación de riesgo si no tienes un lugar para radicarla y no tienes el dinero para que pueda vivir. Pensemos en un empresario que está siendo amenazado, un empresario ganadero. ¿Qué es lo que hace? Sacar su dinero. O incluso si está viendo, en medio de la emergencia, o incluso si está viendo que a sus colegas, que a sus pares los están amenazando, pues me voy a preparar. Voy preparándome, enviando mi dinero a una jurisdicción de baja imposición fiscal. Oye, ¿y por qué no? ¿Y por qué ahí y no tu dinero a Estados Unidos o a España? Porque las leyes son muy agresivas, Rogelio. Para empezar, el tema de migración, si tú en España, que es mucho más benévola con nosotros, con los mexicanos, es mucho más benévola que Estados Unidos, si tú cometes, me lo estaba platicando un amigo casualmente el otro día, si tú cometes ciertos errores, tú puedes verte con tu permiso para estar ahí en 2 patadas. ¿Y qué pasa con tu dinero? Entonces, si tú lo mandas a un paraíso fiscal, tú sabes que incluso puedes obtener las llamadas Golden Visa. Entonces, también creo que hay que decir esto, Rogelio. Si tú tienes una situación límite, y las he vivido, he asesorado en casos en los cuales una persona ha tenido que salir huyendo de México por amenazas directas de la delincuencia. Tienes que vender tu casa, sacar tus cuentas de banco de aquí, tienes que vender carros, tienes que vender todo para salir de México. Y como tú no tienes certeza de si te van o no te van a aceptar en Estados Unidos, pues mejor mandas tu dinero a un país como Panamá o incluso Islas Vírgenes, Islas Caimán. Ya dependerá de ti. Pero entonces, ¿malo? Pues malo no necesariamente es. Va a depender de cuál es tu situación. Mira, yo te diría malo para quién o para quiénes.
Y en ese sentido, a mí me gustaría volver a tomar mi posición de abogado de Dios Venga. y decir, es que sí, es muy cierto lo que estás señalando y como ese ejemplo puede haber muchos, pero eso no quita que en su conjunto los países pierdan más de 480,000 millones de dólares en los paraísos fiscales. Vamos a poner esto en dimensión y perspectiva. Este dinero del que estoy hablando, este monto, es equivalente al de un año completo de gasto mundial de los más de 193 países del mundo en sanidad pública. Y el tema es que el 35% de elevación de impuestos en paraísos fiscales viene por parte de los sectores de industria, comercio y población más ricos y más favorecidos. Yo no estoy diciendo que no se pueda hacer, lo que estoy diciendo es que al final del día el paraíso fiscal como un problema global lo que te lleva es que a todos los países tengan menores ingresos tributarios, permite mecanismos de, ojo con lo que voy a decir, de elusión fiscal, es decir, de algo que está en una zona gris, pero legalmente permitido, que como decíamos al inicio, no es delito per se. ¿Cuáles son los vínculos de esto con corrupción? Yo creería que en primer lugar, porque muchos de los empresarios, porque la corrupción se da en el sector privado, muchos de los empresarios y muchos de los políticos que tienen sus cuentas dentro de paraísos fiscales no es que no tengan una cola que les pise, no, más bien tienen cierto dinero que ha sido ganado al amparo de un capitalismo de cuates. Y no quieren que sea asociado a sus nombres. Y que no quieren que sea asociado. O sea, también entiendo la postura, como tú señalas en tu ejemplo, de quienes no quieren ser identificados por el crimen organizado y entonces hacen capas y capas y capas de sociedades para poder disfrazar quién es el beneficiario final y entonces no ser asociado sino ser un blanco fácil. Pero me parece que en la gran mayoría de los casos, la abrumadora mayoría de los casos, para lo que se están utilizando los paraísos fiscales es para eludir el pago de impuestos, es para tener un financiamiento de actividades que van a redundar en ilícitas. Es como lo que discutimos y quizá tengamos que hacer un episodio sobre esto, lo que decíamos del uso de las criptomonedas y el Bitcoin y el para bien o para mal, ¿no? Y per se no es malo. Per se no es malo. Y yo creo que incluso lo que tú acabas de decir de por qué meto mi dinero en paraísos fiscales, creo que también está vinculado con la corrupción. Al final del día tú decías, lo voy a poner en un paraíso fiscal porque es más sencillo, es más rápido, hay menos trámites. En un momento de crisis. Exacto. Ese fue mi ejemplo, sí, sí, pero no deja de ser cierto. Tú constituyes una empresa en un paraíso fiscal más rápida, más sencilla. Escucha. Ajá. Así de rápido. Exacto. Eso significa que hay menor regulación, menor control gubernamental, menor cooperación con otros países, que Cero. Que ese es uno de los temas. Cero cooperación. De los que más se ha quejado tanto en la OCDE como en la ONU, como foros globales, de que son jurisdicciones que no cooperan fiscalmente en el intercambio de información tributaria con otros países y que tienen unas leyes que protegen a rajatabla el secreto financiero. Es decir, que no pueda haber autoridad que les demande, que les exige, que les obligue a señalar quiénes son sus clientes y cuánto dinero tienen en sus cuentas. Por eso cobra tanta relevancia el escándalo de Panama Papers, el de Pandora Papers y los Luxembourg Leaks, que son los tres grandes que tú decías, de filtración de documentos, en donde se empieza a dar a conocer a toda la población quiénes están involucrados. Que se usa nos damos cuenta que se usa muchísimo, hay muchísimas personas en estos listados. Que eso en algunos casos cuando se hizo público, y aquí es a donde me gustaría ir encaminando un poquito el debate, a la parte de la integridad y la ética que hemos hablado tú y yo, que es necesaria en el combate a la corrupción, porque la filtración de estos documentos llevó a, si mal no recuerdo, en Islandia a un primer ministro, que fue el primer ministro de Islandia, que renunció al día siguiente. Oye, ¿renunció porque hizo algo malo? ¡Qué envidia! No, renunció porque está tan asociada una idea con la otra y fue el de, oye, pues no porque en esa comunidad hay una fuerte, hay una fibra moral notable, notabilísima. Exacto, y está el otro ejemplo que está en el libro de Panama Papers de Obermeyer y Obermeyer, donde hablan sobre los amigos de Vladimir Putin, todos estos empresarios
que crecieron los Nepo Babies. No, pero son todos Ruskis Nepo Babies. Todos estos empresarios que crecieron al amparo de Vladimir Putin y que es un capitalismo de cuates y que rastrean toda la ruta del dinero y dicen, oye, es que pues en realidad no fue como que su fortuna no la hicieron de comprar barato y vender caro, ¿no? Sino la hicieron de contratos públicos, adjudicaciones directas, ¿no? O sea, la hicieron de todos estos tipologías que ya hemos dicho en lo que la corrupción se presenta. Segalmex, así es. Kovic, Kamarodowski, Segamelinskis. Oye, pero a ver, te pido que hagas una pausa ahí, porque entonces ya estamos abriendo la conversación a otros temas muy interesantes. Pero te pido, con independencia que se me hace muy interesante, te pido que regresemos tal vez al inicio de nuestra conversación. ¿Es o no es ilegal tener dinero en paraísos fiscales, Rogelio? No, no es ilegal conforme a las leyes fiscales y tributarias mexicanas. Lo que tú tienes que hacer es poder pagar el impuesto que te corresponde cuando te corresponde y de la manera que te corresponde. Toma chocolate, paga lo que debes. Entonces, ¿para qué llevo mi dinero? No, o sea, porque al final del día... De todas maneras voy a pagar. Son planeaciones y las planeaciones pueden estar... México no tiene ningún tratado para evitar la doble tributación con un paraíso fiscal. No, pero... y fíjate que tocas un punto muy interesante, porque ese es justo el cómo podemos evitar que este tema de paraísos fiscales se asocie con corrupción y se asocie con consecuencias perniciosas. Y uno de ellos ha sido lo que han impulsado desde la OCDE, que es el intercambio automático de información. Ese intercambio automático de información a lo que se refiere es un estándar para que se pueda combatir la evasión fiscal, y los países que se adhieren a este intercambian automáticamente información sobre cuentas financieras y sus titulares, y esto ha logrado que en menos de 10 años se reduzca hasta en 3 veces el monto de evasión fiscal global. Es decir, antes era más. ¿Qué otra cosa se ha hecho? Las famosas listas de los paraísos fiscales, listas negras, listas grises, para tratar de evitar que se caiga en esa jurisdicción. Es decir, tú me preguntabas, ¿no es delito? No, por supuesto que no. ¿Es ilícito? No. Depende de cómo lo estructures y depende si eres muy cuidadoso. Puede no ser ilícito en tu país. Te pido que te tengas ahí porque voy a matar la conversación. A ver. Yo gano un contrato para construir una refinería. Me gano, dame una cifra, Rogelio, 1,000 millones. Ok. Me gano 1,000 millones. Ya, ganancia neta. ¿Qué pasa, Rogelio, si yo pago mis impuestos por esos 1,000 millones de ganancia neta en México? Pues, ¿qué pasa? No sé nada. O sea... Queda bancarizado. Ajá, sí. 1,000 millones, quítale el... Bueno, no vamos a pronunciar los 35% persona física, tasa máxima. Ahí está. Pago mi 35% y ese dinero, como siempre me dice mi contador, ese dinero, Milik, ya está bancarizado. ¿Es tuyo? Sí. Es mío para hacer lo que yo quiera. Si quieres, incluso yo lo puedo ir a sacar ese remanente del banco y lo puedo traer en la cajuela de mi coche. Es legal. Puedo atravesar la aduana con todo ese dinero en efectivo y yo voy a demostrar en todo momento que lo gané lícitamente y que pagué mis impuestos, las dos condicionantes para mandar al carajo una acusación por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces, Rogelio, te pregunto, ¿qué pasa si entonces ese dinero lo mando a una cuenta bancaria en Panamá? Todo dinero que está en una cuenta bancaria tiene un rendimiento y tienes que pagar por los intereses que te genera en México. Ya ve, espérame, ya lo gané, ya pagué mi impuesto y al día inmediato posterior lo mando a Panamá. El origen es totalmente lícito. Ese dinero en Panamá, que mandé a Panamá, no tiene un origen ilícito. No. Entonces, si aparezco en la próxima filtración de datos que yo tengo 1,000 millones menos el 35% de impuestos pagados en México, mandé mi remanente a Panamá, es dinero ganado de manera lícita y bajo ninguna circunstancia yo podría ser acusado de tener un dinero indebido que estoy utilizando al sistema para evitar pagar impuestos. ¿Pero sí. por qué lo mandaste a Panamá? ¿Por qué no lo invertiste en un banco mexicano? Porque se me da mi regalada gana. Es mi derecho. Y es más, porque estamos hablando de casos absolutamente hipotéticos.
Imagínate que de pronto viene una debacle cómico, mágico, político, musical en México. Imagínate que sale el presidente a decir vamos a nacionalizar la banca o vamos a meter impuestos del 65%. ¿Por qué no lo mandaste a Estados Unidos? ¿Por qué no lo mandaste a una cuenta bancaria en Estados Unidos? Vuelve a ser la misma respuesta, Rogelio. Yo no quiero poner en riesgo mi capital. No, pero más allá si lo de la mando voluntad, a Estados Unidos, racionalidad económica detrás. Y la racionalidad económica por la cual se manda un dinero a una cuenta bancaria en un paraíso fiscal es porque el interés que te genera... ¿Qué tal que no tengo visa en Estados Unidos? ¿Para visa Estados Unidos? Mándalo, o sea, ok. Digo, tal vez, es más, mi apellido Bartlett. Guiño, guiño. No puedo entrar a Estados Unidos. Oye, tengo un problema con España, tengo un problema con... ¿Sabes qué? Yo soy un activista que soy odiado a nivel mundial. No, pero a ver, el punto... Yo sé que es tu dinero y tú haces lo que tú quieras con él, pero la racionalidad económica detrás de por qué preferir ponerlo en una banca, en un paraíso fiscal, o ponerlo en una cuenta de inversión que está asociada a jurisdicciones de baja imposición, es esa, es pagar menos impuestos. Uh-huh. No existe, y aquí me voy a sustentar en dos sentencias muy famosas, la primera de Estados Unidos, que es la de Gregory versus Helbering, donde se establece que no existe un deber patriótico de pagar más impuestos en dos operaciones. Es decir, si yo tengo la libertad de elegir cómo estructurar mi negocio, no tengo por qué elegir patrióticamente la opción que me lleve a pagar mayores impuestos. ¿Es mi santa voluntad llevarlo a un lugar en donde pague menos? Por supuesto. ¿Eso es ilegal? No. ¿Es ilícito? No. ¿Es poco ético? Depende de quién te lo diga o quién lo vea, ¿no? ¿Qué diablos es la ética? ¿Es un árbol? No, es la moral. ¿Es la moral? La moral es un árbol que da moras. Pero ese es el yo punto. Yo puedo mandar, ya pagué. El dinero tiene un origen lícito. Me lo puedo llevar a donde yo quiera. Me lo puedo llevar a la isla de Guinea, Papua Guinea. No sé, me lo puedo llevar a la jurisdicción de San Pedro de los Aguaros. Puedo hacer con esa lana lo que quiera. Y mi ejemplo, Rogelio, va de la mano para ejemplificar que hemos satanizado el concepto de paraísos fiscales. Sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ha sido usado. Y si vemos el sitio de los Panama Papers, ha sido usado en su mayoría por políticos que claramente quieren ocultar dinero que se han chispado de las arcas públicas, pero por su pollo que yes. Vemos empresarios que han, por ejemplo, salió en su momento Ricardo Salinas, que tenía, Salinas Pliego me refiero, tenía empresas en paraísos fiscales para comprar obras de arte, tuvo que salir a declarar. O bueno, Claudia Sheinbaum, que también salió, desde que surgieron esas filtraciones, salió el nombre de su familia como poseedora de empresas en paraísos fiscales y se le hicieron efectiva en el pasado debate, ¿no? O sea, al final tendríamos que demostrar, tendríamos que explicar por qué tenemos ese dinero ahí. ¿Es ilegal? No. ¿Es éticamente debatible? Pero por supuesto que sí. ¿Por qué tenemos el dinero ahí? Pues tal vez sea, Rogelio, por razones tan claras, como lo has dicho una y otra vez, pues no quiero pagar impuestos. ¿A quién diablos le gusta pagar impuestos? O quiero pagar menos impuestos, no es que no quiera pagar, quiero pagar menos entonces impuestos. Me llevo mi dinero, pero asumes las consecuencias de tener tu dinero en un paraíso fiscal. O sea, vas a vivir es como, otra vez, como lo que mencionabas hace rato de Bitcoin. Yo solo quiero operar con Bitcoin en mi vida. Vas a tener un estigma. Y vas a tener un margen de operación limitado. ¿Dónde me aceptas? A ver, yo solo tengo una tarjeta de débito y una de crédito. Y la de crédito es ni siquiera de crédito. Yo tengo una tarjeta American Express y tengo una tarjeta de saldazo. Uh-huh. Pues quiero ver, solamente tengo eso, pues quiero ver quién te acepta, en qué país del mundo, la American Express, no en cualquier lado, por las altas tasas que cobran. Pero yo así lo quiero hacer, esa es tu decisión. Tú quieres tener tu dinero única y exclusivamente en un paraíso fiscal. Bueno, mi niño, pues entonces nada más prepárate, suponiendo que no seas nacional de ese país, tú prepárate para tal vez ser investigado por tus autoridades locales, tal vez autoridades extranjeras, y que no necesariamente puedas trasladar ese dinero a otras jurisdicciones. Oye, fíjate que se me antojó comprarme un piso aquí en Madrid. Pues vamos a ver cómo lo mandas, para que no te vaya a rebotar, cómo lo mandas de Panamá al banco en Madrid, o vamos a ver cómo haces la operación. Te obligas a operar backstage
del mundo financiero y del mundo empresarial. ¿Tú consideras que esta asociación entre corrupción, dinero ilícito, paraísos fiscales, lavado de dinero, es correcta en la percepción que tiene la gente, o tendríamos que insistir en que puede ser usado para bien o puede ser usado para mal, y que no necesariamente todos los que están en la lista ni todos los que tienen su dinero en un paraíso fiscal son malos por sí mismos? La respuesta, mi querido Rogelio, es la misma que le doy a mis alumnos cuando hablamos sobre instituciones financieras. La sociedad crea bancos y una vez que se crean bancos se ven obligados a regularlos. Nosotros tenemos la ley de instituciones de crédito. Esa ley se mantuvo por muchos años sin ningún tipo de modificación para prevenir los crímenes financieros. Hasta que un día entendemos el problema y firmamos un tratado internacional que permitió tipificar en México el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ese día entendimos que habían utilizado para mal al sistema financiero. Pero para esto, por supuesto, que te estoy hablando de que el cártel, en aquel momento el cártel hegemónico, el cártel de Guadalajara ya había logrado, y luego la Federación, ya había logrado lavar miles de millones de dólares, metiendo el dinero a bancos, creando empresas, comprando propiedades, y nunca bajo el nombre de los capos, de los capos de aquellos días, ocultando sus nombres, igual que en los paraísos fiscales. Entendemos, Rogelio, esta situación, firmamos un convenio internacional, tipificamos el delito y cometemos un error, porque lo incorporamos en el Código Fiscal de la Federación. Pasaron algunos años, entendimos que el lavado de dinero no iba de la mano de los impuestos, porque si tú pagas tus impuestos, en automático, si lo pones como un delito fiscal, si tú cumples con tus impuestos, pasas totalmente por abajo del radar de las autoridades. Y ahí es cuando lo cambiamos al Código Penal Federal. Entendemos que el problema es más amplio. El tema no es diferente a lo siguiente. Tú puedes utilizar para bien o para mal al sistema financiero. Tú puedes utilizar para bien o para mal el sistema impositivo. Tú puedes usar para bien o para mal una jurisdicción de baja imposición fiscal, por los ejemplos que te puse al inicio. Es ilegal el tener una empresa en una jurisdicción offshore, per se no está penado. Habría que ver qué es lo que haces con ella. A mí me parece que es una cuestión de percepción de la sociedad, de desinformación de la sociedad, y de que hay temas en los que, como son complejos y es difícil poder analizarlos porque requiere un lenguaje técnico y requiere mayor conocimiento sobre las cosas, estos temas es, por ejemplo, lavado de dinero, defraudación fiscal, y en este caso, el uso de paraísos fiscales. Lo más sencillo es satanizarlo, lo más sencillo es estigmatizarlo, asociarlo a una conducta ilícita y decir, es que es malo, es que entonces tú lo hiciste de manera indebida, cuando en realidad de lo que estamos hablando es de estrategias que son totalmente lícitas y de lo único que se tendría que asegurar la persona que es titular de esas cuentas es de que cuando salga a la luz pueda acreditar el origen lícito del dinero. Lo que platicamos hace un rato. Ajá. Oh, te estoy echando por... Dale. Es acreditar el origen lícito del dinero y que tiene toda su documentación en regla, que no se trata de algo que se hizo para ocultar una actividad ilícita, como sería financiamiento al terrorismo o sería... lavado, peculado. Sí, cualquier otra. Que no esté vinculado a un hecho ilícito. ¿Te acuerdas, mi querido Rogelio? Digo, tú no eres tan old como yo, pero ¿te acuerdas de esa frase de las drogas destruyen? Las drogas matan. Las drogas matan. Oye, pues un churrito de mota no ha matado a nadie, que yo recuerde. No, y al contrario, está indicado en casos de esclerosis múltiple o... Es totalmente... O cualquier perspectiva de regulación prohibicionista al 100%, como pasó en el fentanilo en México, lo que ha llevado es que no te des cuenta que ese fármaco también es utilizado
en la medicina como parte de las anestesias, ¿no? Y en su momento, el gobierno de México, para combatir las drogas, ¿qué hizo? Lo que tú señalabas, estigmatizar. Y yo siempre lo he dicho, lo dije en su momento, digo, ya hace mucho que no hablo de esto, pero ¿cómo le dices a un chaval que tiene 1000 broncas, que tiene broncas en casa, no fumes mota porque es malo? O sea, se da su toque de mota y se va a sentir, o se da con la mona, su estopa con solventes, con thinner, y se empieza a evadir. Deja de tener hambre un niño de la calle. ¿Cómo carajos le dices que es malo? Porque lo hace y dice, me siento bien, acabo de olvidar que mi papá me acaba de sacar de la casa a patadas. Pues, ¿cómo te atreves a decirme que la droga es mala para mí? Me siento bien, olvidé mis problemas, olvidé que tengo frío, olvidé que tengo hambre. El estigma no es bueno. Yo creo que tendría el gobierno más bien que explicar a la sociedad, o nosotros, qué diablos, habría que explicar a la sociedad que no porque tú tengas tu dinero en paraísos fiscales es per se es malo. Y déjame, Rogelio, también por temas de tiempo, creo, déjame poner esta idea sobre la mesa. No olviden que es muy sencillo hablar desde la superioridad de la Ciudad de México. Yo vivo en la Ciudad de México y sé que tengo seguridad. A mí no me gusta cuando la plática termina por encaminarse a los cárteles, pero me veo obligado a ello. Imagínate que esta conversación no tuviera lugar aquí, sino estuviéramos discutiéndolo en Taxco, que estuviéramos discutiéndolo en Tierra Caliente, cuando sabemos que que están presionando a absolutamente todos los integrantes de la comunidad. Bueno, una de las últimas acciones que vi de algunos cárteles es cobrarte impuestos por los árboles que tengas. Fue en Tamaulipas, si mal no recuerdo. Tú tienes familia en Tamaulipas. Sí. Que son víctimas un día sí, otro también de delincuencia. Oye, pues tengo que empezar. ¿Puedo salir corriendo? No. Tengo que empezar un proceso muy cuidadoso de desincorporación de mi patrimonio. Pues, ¿cómo lo hago? Pues fíjate que tal vez pongo mi rancho, tal vez se lo voy a vender a una offshore. Porque, ojo, también los cárteles tienen contactos dentro de las sucursales bancarias, dentro de las notarías. Oye, yo lo que necesito es huir de la delincuencia, no del gobierno, aunque a ratos ya no sabes cuál es cuál, ¿verdad? Yo necesito huir de la delincuencia. ¿Qué necesito para sacar a mi familia de aquí? Secrecía, que no sepan ya quién es el dueño de todo esto. Es más, fingir. Tengo una historia también muy buena, de un empresario que tuvo que fingir su bancarrota. Así de sencillo. Entonces, creo que no hay, mi querido Rogelio, que estigmatizar. Somos Rogelio Ibarra y Salvador Mejía, y esto es Corruptópolis, un podcast en el que intentaremos demostrar que la corrupción es lo más democrático que existe porque aplica para todos por igual. No olviden suscribirse, compartir e interactuar con nosotros en X, antes Twitter. Nos encuentran como @ESEMejía y @RDIbarra.